Bien, después de este tiempo especial de alabanza y adoración a Dios, nos disponemos para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y para mí como pastor es una alegría saludar a todo el Ministerio Cielos Abiertos, Bogotá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Chocó y en cualquier lugar donde usted nos esté permitiendo entrar a su casa, participar con usted este momento especial para recibir la palabra del Señor. ¿Qué tal si oramos al Señor y le pedimos que nos hable y nos edifique a través de la Escritura? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por este momento especial que juntos podemos compartir para honrarte, para glorificarte. Y bendigo en el nombre de Jesús cada vida, cada familia que está ahí reunida. Bendigo, Señor amado, al que está en su cuarto, a este hombre, a esta mujer que quizás están solos en casa allí, suelto de la gloria de Dios. Y pido, Señor, que nos hables y nos edifiques a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos el mes de abril y lo hemos denominado el mes del discipulado. Y alguien dijo que los discípulos son la biografía de su maestro. Y para tener una enseñanza bien linda, quiero que vayamos a Juan, capítulo 1, y leeremos los versículos 35 al 51 y trataremos el tema, el llamado del discípulo. La escritura dice así: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oírlo, lo que Juan decía, siguió a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees esto solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: le digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien él escalera entre el cielo y la tierra. Este pasaje, narrado por Juan, a diferencia de los otros evangelios, nos deja ver cómo fueron llamados estos 4 discípulos. Y vamos a revisar el significado del llamado según Jesús. Y vamos a ver el poder de este llamamiento y la voz de esperanza que él mismo tiene para la iglesia en estos tiempos. Lo primero que vemos en el texto es que hay una invitación. La palabra contundente en el texto es: sígueme.
Y esta palabra significa vamos a recorrer juntos el mismo camino. Estamos de acuerdo. Tú y yo vamos a ser compañeros. Es lo que Jesús le está diciendo a estos discípulos. Y les está hablando de permanencia. No era algo transitorio, no era algo esporádico. Ese sígueme era una invitación contundente, como los discípulos hasta aquí nunca lo habían experimentado. El texto dice que dos de estos discípulos habían caminado un tiempo con Juan el Bautista, pero cuando se encuentran con Jesús, es Juan el Bautista el que mira a Jesús y le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Nótese cómo Juan el Bautista referencia a Jesús como el camino, como el punto máximo, como la realización contundente de un discípulo. Y esto nos deja ver que los discípulos son de Dios y no de los hombres. ¿Sabe que esto nos da mucha confianza para los días que estamos viviendo? Qué interesante. Los templos se han cerrado, pero es cuando la iglesia está más abierta. Cuando estamos viendo la propagación del evangelio por las redes sociales de tantas maneras. Y sabe, aunque la situación es difícil, no hay temor, porque la iglesia, los discípulos, son de Jesús y no del hombre. Ahora encuentra a otros dos en el camino, a los cuales también está invitando a que le sigan. Y aquí hay una palabra interesante. Los discípulos preguntan: Señor, ¿y dónde vives? Y el Señor les dice: vengan, quiero que vean el lugar donde moro, donde yo estoy. Y lo llevó. ¿Se imaginan el lugar donde Jesús vivía? La palabra más adelante dice que Jesús no tenía ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Y eso tiene un sentido especial en el texto, para dejarnos ver que esta es una invitación sin engaño. Es una invitación sin variación. De tal manera que usted y yo hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. Hay una invitación contundente del reino de los cielos. Y esto nos quiere decir de una manera especial lo siguiente: Jesús nos invita a ser sus discípulos por lo trascendental y no por lo temporal. Número 2, el llamado del discípulo nos da identidad. Estos hombres, cuando eran discípulos de Juan el Bautista, aún no sabíamos sus nombres. Pero cuando se encuentran con Jesús, comienzan a tener una identidad profunda. Ahora sabemos que uno de ellos se llama Andrés, que significa varonil, valeroso. También se cruza por el camino de Simón y le dice: tú eres Simón, pero te vas a llamar Pedro. Y esto habla de el cambio de nombre en las manos de Jesús. Alguien dice que Miguel Ángel, este gran escultor, en alguna ocasión se quedó mirando una enorme roca de mármol. Y alguien le preguntó: ¿tú qué haces ahí gastando tu tiempo observando un pedazo de mármol, de una roca de mármol? Y él dijo: es que estoy viendo una gran escultura y voy a liberar un gran ángel. Y de ahí sacó una precisamente gran escultura. Y así es Jesús. Sabe que cuando se habla de identidad, Simón era el presente, Pedro era lo que Dios se proponía hacer con él. De tal manera que hay un presente para nosotros, pero hay un futuro. Dios ve un futuro lleno de esperanza para nuestras vidas. Usted y yo no somos lo que las circunstancias de hoy dicen. No somos lo que está diciendo la dificultad de la sociedad. Tenemos un nombre en Dios y ese nombre nos está diciendo que Dios hará algo grande en nuestras vidas. Hay un nombre natural, pero hay un nombre sobrenatural de Dios. Y ese nombre sobrenatural es instrumento en las manos de Dios. Bienaventurado, hombre saludable, mujer feliz, siervo de Dios. Ese nombre habla de un propósito de Dios porque Él nos ha dado identidad. Sigue llamando a Felipe.
y Felipe significa amante de los caballos. Se da cuenta cómo Felipe también acerca a Natanael. Y Natanael, curiosamente, este nombre solo aparece aquí en este pasaje, no aparece en los evangelios. Y parece ser que era el apellido de Bartolomé, que sí es enunciado por los otros evangelios. También vemos cómo aquí el Señor los está llamando para darles una identidad, es decir, una semejanza, una autenticidad. ¿Sabe que la identidad ha sido maltratada, ha sido herida por las circunstancias, los temores, los complejos? A veces creemos que la identidad la dan las cosas o las personas, pero Dios aquí está enfatizando cómo Él nos llama como sus discípulos para darnos identidad. Bien lo dijo más adelante precisamente Pedro en su primera carta, el capítulo 2, versículo 9, donde dice la palabra que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No cree usted que estos son días para anunciar la fidelidad de Dios? Porque tenemos identidad. Las circunstancias no son las que nos dan la identidad. Es Jesús. Y esa identidad nada ni nadie la puede maltratar. Nada ni nadie la puede opacar. Usted y yo, en la abundancia, en la estrechez, cuando hay salud, quizás si viniera un quebranto de salud, seguimos siendo los mismos hijos de Dios bienaventurados. Seguimos siendo la niña de los ojos de Dios. Seguimos siendo vasijas para honra. Así que yo lo bendigo a usted en el nombre de Jesús, para que no deje llenar su lenguaje ni su mente de heridas, de temores ni resentimientos. Hoy usted y yo tenemos identidad en Dios, de tal manera que quien rinde su vida a Jesús recobrará su verdadera identidad. Número 3. El llamado del discípulo nos impulsa. Pensemos quiénes eran estos hombres antes de encontrarse con Jesús. ¿Quién era Andrés? ¿Quién era Simón? ¿Quién era Felipe? ¿Quién era Natanael? Tal vez hombres del común, del vulgo, sin destino, tratando de buscar proyección laboral, material, quizás pasando momentos de ansiedad, de depresión, sin destino. Pero ahora que son tomados por la mano de Jesús, la vida es totalmente nueva y transformada para ellos. Hay un impulso que a ellos nunca les había pasado por su mente ni su corazón. Cómo ahora Jesús, cuando los llama, no los llama para distraerlos, no los llama para ilusionarlos, los llama para impulsarlos en la vida, es decir, para darles destino. Y de estos hombres, quizás insignificantes para muchos, nótese cómo ahora saca tremendas perlas, tremendas joyas. De Felipe hace un ganador de almas, un discípulo suyo especializado por Dios para conectar la gente con Jesús. Aquí lo hizo conectando a su hermano Simón. Más adelante lo hace precisamente con un grupo de griegos y así sucesivamente. Toma a Pedro, Simón, el hombre que todos conocemos por su imprudencia, pero Jesús se la jugó por él, como se la ha jugado por usted y por mí. Nadie más lo ha hecho. Y de este hombre ahora levanta a un gran discípulo y después un apóstol, un escritor de la palabra, un hombre de experiencias sobrenaturales. Se cruza por el camino de Felipe, un maestro de la palabra, un hombre que aquí tuvo palabra para Natanael, pudo explicar, conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Pero también recordemos que fue el hombre que Dios usó para hablarle en el libro de los Hechos al eunuco, un hombre de la palabra. Y profetizo por esta palabra que Dios está levantando maestro de la palabra, está levantando hombres que conectan a la gente con Jesús, está levantando verdaderos siervos de Dios.
Pero nótese también lo que hace con Natanael. Dice algo especial. Si ponemos nuestros ojos en los versículos 50 y 51, le está diciendo a Natanael, el hombre que quizá dudó. ¿Se acuerdan que dijo, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Y cuestionó a Jesús. Tal vez nosotros antes de llegar a sus pies o alguien que está escuchando este mensaje también cuestiona a Jesús. ¿Será que Jesús sí puede hacer algo grande conmigo? ¿Será que Jesús es real? ¿Será que cuando uno le entrega realmente su vida a Jesús, uno sí está formado? Sí. ¿Sabe que usted no es el único que ha dudado? Natanael también dudó. Pero mire lo que le dice Jesús a Natanael, que es una palabra rema para usted y para mí. Cosas mayores verás. Y en el nombre de Jesús, estos son tiempos para ver cosas mayores de Dios. ¿Cómo nos alegró visitar una familia en estos días con los respectivos permisos y escuchar de una familia del Ministerio Cielos Abiertos? ¡Qué paradoja! ¡Qué cosas en Dios! Nos decía cómo desde que comenzó este proceso Dios los ha bendecido más. Y yo proclamo que esto mismo sucede con su vida. Cosas mayores verás. Pero también dice la palabra, el Señor le dice, Natanael, de aquí en adelante verás el cielo abierto. Cielos abiertos, nombre profético. Y esta palabra nos dice que son días de ver los cielos de Dios abiertos. Cuando a nuestro alrededor todo puede ser turbulento, nuestra mirada se puede levantar al reino de los cielos y saber que veremos el cielo de Dios abierto a nuestro favor. Eso nos dice que el llamado de Jesús le dará verdadera realización a nuestras vidas. ¿Sabe? Dios tiene destino para nuestras vidas. Y esta semana que pasó, seguramente usted por las noticias también ha escuchado que pueden prolongar la cuarentena, que va a pasar esto, lo otro, pero en el nombre de Jesús, el llamado a ser discípulos de Cristo Jesús, esa invitación nos da identidad y nos impulsa. De tal manera que usted y yo somos bienaventurados. Si el Señor nos hubiera llamado por lo temporal, tendríamos que temer, tendríamos que estar en angustia, pero el llamado de Dios nos dice que nosotros debemos estar confiados en Él. Y por eso quisiera ir cerrando con esta frase que Dios me dio. Ser discípulo de Jesús es la más grande experiencia del hombre, pues es lo único que le da verdadero sentido de vida. Y si bien es cierto que lo demanda todo, también lo garantiza todo. Y en el nombre de Cristo Jesús, usted y yo no somos llamados a ser simpatizantes, ni sencillamente asistentes a la iglesia. Creo que son tiempos para demostrar que somos discípulos de Jesús. Y si somos discípulos, lo entregamos todo, pero lo tenemos todo de parte de Él. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús para poder interiorizar y aceptar la palabra que el Señor nos ha dado, el llamado del discípulo. Creo que en estos días se va a evidenciar quién es verdadero discípulo de Jesús. Y una evidencia será nuestra dependencia de Él, nuestra confianza, nuestro gozo en medio de la prueba y nuestro fruto en todo momento para su gloria y su alabanza. Oremos delante de la presencia del Señor. Vamos a tomar un tiempo especial porque yo quiero ministrar a su vida, quiero ministrar a su casa en el nombre de Jesús. Ha habido una invitación. Jesús nos da identidad y Jesús nos impulsa. Vamos a orar delante de la presencia de Dios ahora. Si tal vez alguien nos está sintonizando en este momento y usted no había ido nunca a un templo cristiano, o tal vez usted había escuchado, pero no tiene la convicción de la vida eterna, quisiera orar por su vida. Y ahí donde usted está, con mucho respeto y con mucha fe, le pido que repita estas palabras conmigo delante de Dios. Dígale: Señor Jesucristo, en esta mañana he escuchado tu palabra y decido abrirte mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados y escribe mi nombre
en el libro La Vida y no lo borre nunca. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración, a pie de pantalla usted puede ver las redes sociales para que nos deje ver, y queremos seguirlo atendiendo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora quiero orar por toda la iglesia, y este es un llamado a ser discípulos. Sabe que Dios pone en mi corazón, y quiero hablarle a ustedes jóvenes que quizás habían ido a la iglesia, pero todavía mirando algunas cosas del mundo, quizás sin un compromiso profundo. Tal vez usted, hombre o mujer, también con algunos todavía vacíos, quizás mirando cosas del mundo, pero llegó el momento de ser verdadero discípulo de Jesús. Padre Celestial, ahora mismo levanto mi oración delante de ti por cada vida que nos está escuchando, por cada vida que está recibiendo este mensaje, por cada hombre, por cada mujer. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, llegó el momento de evidenciar que somos discípulos de Jesús. Y proclamo ahora que viene la obra perfecta del Espíritu Santo para disipar temores, disipar dudas, disipar vacíos. Y en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo afirma la invitación de ser discípulos. El Espíritu Santo nos da identidad y el Espíritu Santo nos impulsa. Proclamo en la sangre de Cristo que viene nueva fuerza de parte de Dios. Viene un aliento sobrenatural sobre cada vida. Fuera temores, fuera ahora mismo toda ansiedad del futuro, toda angustia. La reprendo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y proclamo ahora la gloria de Dios afirmando el corazón de los discípulos. Estos discípulos sabían que caminar con Jesús era contar con su compañía, era contar con su cuidado, era contar con su provisión, era contar con sus enseñanzas. Y usted y yo, como discípulos de Jesús, estamos seguros en sus manos. Así que adoramos su presencia, y a través de este cántico podemos honrar su nombre y creer que Él está con nosotros. Vamos, adoremos la presencia de Dios. Siga adorando la presencia de Dios allí. Sí, sí, Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Sí, Señor, eres tú. Me da paz, Tú nos das me seguridad. Y de lo que vendrá, Así es, Señor. tú tienes el control. Sí, puede creer que Dios tiene el control. Tienes el control. Sí, Él lo tiene. Él tiene el control de toda circunstancia. Él tiene el control en todo momento, y por eso en Él podemos descansar. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria, suelto una palabra de paz. Suelto en el nombre de Jesús una palabra de sanidad sobre los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús suelto una palabra de unidad en la familia. En el nombre de Jesús suelto una palabra de confianza en Dios. Y proclamo que cada hogar es receptor de milagros sobrenaturales de Dios. Bendigo en el nombre de Jesús su alacena. Bendigo en el nombre de Jesús su economía. Bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret su casa, porque en su casa está la gloria de Dios. Y ahora, como personas y como familias, entendemos que hemos sido llamados a ser discípulos de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Podemos dar gracias a Dios por su palabra, porque Él es fiel y para siempre su misericordia.